Hola, 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 querida familia. Muy buenos días. Eh, nuevamente, nuevamente un privilegio y un placer enorme el poder estar aquí hoy compartiendo con todos ustedes en esta maravillosa estrategia que nos ha regalado el Señor de compartir un devocional cada día basado en la bendita palabra del Señor. Eh, Hoy, siguiendo esta estrategia, como les digo, hoy tenemos en nuestro devocional para compartir el Salmo 123, Proverbios 30 y Lucas 23, del 1 al 26. De manera que vamos a empezar entonces pidiéndole al Señor que tome control de este tiempo de devocional. Amado Dios, hoy venimos delante de tu presencia, mi Señor, primero para darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Hoy te clamamos, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, a través de este devocional, hablando a nuestros corazones, bendito Dios, Señor, y que cada uno de nosotros pueda tener ese oído atento, papito Dios, para escuchar tu instrucción, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. En tus manos quedamos en este tiempo, Señor. Amén y amén. Vamos a empezar entonces, eh, familia, primero leyendo este salmo. Es un salmo cortito, vamos a leerlo. Dice el Salmo 123. Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Aquí, familia, el salmista, al igual que nosotros, él clama por misericordia. Esa palabra misericordia es una palabra compuesta. Esa palabra misericordia lo que quiere decir es miseri, que viene de miseria, y cordia, que viene de corazón. O sea, que el Señor, cuando vio la miseria de nuestro corazón, la miseria en la que estaba sumido nuestro corazón, fue ahí entonces donde Él metió su mano poderosa, su mano santa, para sacarnos de esa miseria donde estaba sumido nuestro corazón. De ahí viene esa palabra misericordia. El salmista, él clamaba por esa misericordia del Señor. Así igualmente cada uno de nosotros hoy, en esta mañana, debe de clamar por esa misericordia del Señor y darle gracias a Él, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Siguiendo entonces, la otra lectura que tenemos, amada familia, es Lucas 23, del 1 al 26. Y he titulado este devocional con el nombre de El juicio de Jesús, su muerte y su sepultura. Vamos entonces a empezar leyendo la primera parte, los versículos del 1 al 7. Dice su bendita palabra, dice así. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices.
Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo yo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si este hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Vemos entonces, familia, que aquí cuando, eh, cuando los judíos le llevaron a Jesús a Pilato, aquí tenemos que entender que el gobierno romano no le daba autoridad a los líderes judíos para ejecutar criminales, ¿verdad? Por eso los judíos no podían tomar ellos ninguna decisión. Entonces, por eso le llevaron a Jesús, se lo llevaron a Pilato para que Pilato fuera el que tomara, él tenía la autoridad para tomar una decisión sobre la vida de Jesús. Y entonces Pilato en ese tiempo era el gobernador romano de la región de Judea. Estos líderes judíos ellos tenían razones para esperar un resultado favorable, según ellos, ¿verdad? Cuando le presentaron a Jesús, cuando presentaron ante Pilato a Jesús. Y Pilato tenía fama de que era un hombre cruel, que era un hombre despiadado y que era totalmente insensible. Y entonces los judíos, con con este currículum, ¿verdad? De Pilato, ellos asumían que que Pilato de una iba a condenar a Jesús. La acusación que los judíos le hacían a Jesús, ellos dijeron: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, es un rey. O sea, estos líderes religiosos, estos judíos, ellos sabían que probablemente a Pilato eh, la simple acusación de blasfemia por la que estaban acusando a Jesús, esa simple acusación de blasfemia, probablemente a Pilato no le interesaría. Entonces por eso ellos se inventaron otras cosas, ¿verdad? Para acusar a Jesús. A él lo estaban acusando de tres cosas. Los líderes religiosos, los judíos, estaban acusando a Jesús de tres cosas. Número uno, lo estaban acusando de que era un revolucionario. Ellos decían que Jesús estaba pervirtiendo a la nación. Como número dos, acusaron a Jesús de que incitaba al pueblo a no pagar los impuestos, cuando eso era totalmente mentira. Recordémonos aquel otro pasaje de la Biblia donde le preguntaron a Jesús si había que dar tributo al César. Entonces fue cuando Jesús dijo la famosa frase esa, ¿verdad? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero entonces aquí estos judíos, estos líderes judíos acusando a Jesús, le dijeron a Pilato que Jesús estaba incitando al pueblo a no pagar los impuestos. Y número tres, la tercera acusación que los judíos se inventaron contra Jesús era de que Jesús clamaba ser un rey que se oponía a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces, ellos no aceptaban, entonces decían eso. Esa era la tercera. Entonces dice que Pilato le preguntó a Jesús, él le preguntó así una pregunta directa: ¿eres tú el rey de los judíos? Le pregunta Pilato a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, imaginémonos que probablemente ese Jesús que estaba al frente de Pilato, probablemente en ese momento, en ese preciso momento de estar delante de Pilato, probablemente Jesús no se veía, no se veía nada bien. Y no se veía nada bien, ¿por qué? Porque probablemente ya él estaba golpeado, ya él iba golpeado, ya él iba maltratado, ya él iba ensangrentado, ¿verdad? Cuando se paró frente a Pilato. Porque, y entonces probablemente esta pregunta:
que le hizo Pilato a Jesús, probablemente una pregunta en un tono irónico, ¿verdad? En un tono sarcástico, de ver cómo estaba Jesús de maltratado, y entonces él en una forma sarcástica le dijo, tú eres el rey de los judíos. O sea, no. Entonces la respuesta de Jesús, ¿qué le responde Jesús? Jesús solamente le responde, tú lo dices. Tú lo dices, le responde Jesús. Jesús, entonces aquí, Jesús, o sea, viéndole nosotros desde nuestra óptica, nosotros decimos, bueno, al menos yo digo, bueno, Jesús, él pudo, qué sé yo, dar otra respuesta, ¿verdad? Pero él no dio una respuesta así tan majestuosa, tan rimbombante, ¿verdad? Él no dio no dijo ninguna frase así majestuosa, ni tampoco como lo pudo haber hecho, ¿verdad? No se puso a hacer un milagro ahí majestuoso para salvar su vida, ¿verdad? Entonces, esa misma respuesta así de simple, tú lo dices, fue la misma respuesta que le había dado Jesús al sumo sacerdote, ¿verdad? Cuando lo llevaron delante del sumo sacerdote también. Jesús le dijo, bueno, si tú lo dices. Ahora, cuando Pilato vio que él no encontraba ningún delito, Pilato dijo, ningún delito hallo en este hombre. Ese fue el veredicto que dio Pilato, ¿verdad? Porque aunque Pilato era un hombre cruel y un hombre despiadado, no era nada tonto, ¿verdad? Él no era nada tonto, él dijo, bueno, yo no estoy viendo nada malo en este hombre, y además él estaba buscando cómo zafarse, él está buscando cómo buscar una salida para él no verse en ese dilema, ¿verdad? De tener que de condenar él a Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, dice que también entonces al oír eso, los líderes judíos, eh, ellos porfiaban, dice, ¿verdad? Se volvieron más agresivos y enfatizaron su acusación de que Jesús era un líder de la insurrección, o sea, que alborotaba al pueblo. Y entonces, los judíos sabían que un delito como ese era algo que preocuparía a cualquier gobernador romano. O sea, ellos buscaban la forma de cómo Pilato de una vez diera su veredicto, ¿verdad? Entonces, como Pilato escuchó también ahí entre la conversación, ¿verdad? Que se tenían y las acusaciones que tenían contra Jesús, Pilato escuchó que dijeron que Jesús era de Galilea. Entonces, Pilato, ¿qué? Se avispó. Él se avispó y dijo, aquí está la salida. Si es de Galilea, esto no me toca a mí. Si es de Galilea, esto le toca a Herodes, porque Galilea es de la jurisdicción de Herodes. Entonces fue cuando lo refirió a Herodes, ¿verdad? Entonces vamos de aquí, después de ahí entramos al versículo del 8 al 12, donde dice, Herodes, ya cuando se lo refirieron a Herodes, ¿verdad? Dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. ¿De quién? De Jesús, ¿verdad? Y esperaba verle hacer alguna señal. O sea, él quería ver que Jesús hiciera algún milagro y alguna cosa para él verlo y verlo en primera persona, ¿verdad? Y entonces dice, le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. O sea, se lo devolvió. Entonces después dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vean ustedes, familia, qué paradójico, ¿verdad? Eh, Herodes y Pilato estaban enemistados y por medio de eso se hicieron amigos, dice. Por medio de ese estira y encoge, ese tome para acá y deme para allá, Jesús, se hicieron amigos, dice. Entonces vamos a ir parte por parte, dice. Entonces cuando Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verlo. Aquí lo que vemos es que
Herodes, él había escuchado mucho sobre Jesús, ¿verdad? Pero el único interés que Herodes tenía era el deseo de ser entretenido, o sea, de ver algo que Jesús hiciera para él eh, eh, alegrarse, ¿verdad? Herodes nunca tomó a Jesús seriamente. Y aquí, familia, buscando entre los comentarios de esto, eh, busqué un comentario de Spurgeon que dice, así como hubo 4 evangelistas para honrar a nuestro Señor, así como hubo 4 evangelistas para honrar a nuestro Señor, también hubo 4 jueces para avergonzarlo. Y esos 4 jueces, ¿cuáles fueron? Fueron Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Esos cuatro, esos 4 jueces también estuvieron para condenar a Jesús. Entonces vemos aquí que Herodes le prestó atención a Jesús e incluso se alegró mucho de verlo, dice. Él quería escuchar a Jesús y quería ver a Jesús hacer alguna señal. A pesar de todo esto, el interés de Herodes en Jesús no fue sincero y fue para condenarle, no para alabarle, ¿verdad? Como se merecía nuestro Señor. Herodes solamente quería escuchar de Jesús lo que él quería escuchar y por eso es que le hacía, por eso es que le hacía tantas preguntas, ¿verdad? Eh, él quería que Jesús, lo que Herodes creía era que él quería que Jesús demostrara lo quién era, que hiciera un milagro, al igual que muchas veces también hoy en día algunos de nosotros, familia, a veces demandamos, a veces queremos demandar de Jesús un milagro y queremos ver un milagro. ¿Para qué? Decimos que es que para creer, ¿verdad? Cuando nosotros debemos de creer en Él por fe, no por lo que haga, no por ver, no por ver, poder creer para ver, poder ver para creer, perdón. Dice, nada le respondió Jesús a las preguntas. Vemos aquí, tenemos que entender aquí, familia, entonces que Herodes fue un gobernante que gobernó, valga la redundancia, ¿verdad?, sobre Galilea. Y en Galilea fue donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. Entonces, Herodes tuvo innumerables oportunidades para escuchar a Jesús una y otra vez. Eh, Jesús no hablaba en reuniones secretas, ¿verdad? Él hablaba libremente y cualquiera podría escucharle, ¿verdad? Él nunca se escondió para predicar. Todo esto llevó a Jesús a entender la verdad sobre Herodes, que Herodes no era un buscador sincero. Herodes probablemente pensó, escuchemos una respuesta del gran maestro, veamos qué gran milagro puede hacer este hombre, pero, pero Jesús solamente se quedó callado y le dijo eso, tú lo dices, ¿verdad? Porque pensándolo así humanamente, digo yo, bueno, Jesús podría haberle reclamado. Jesús podría haberle reclamado a Herodes, por ejemplo, le pudo haber dicho, no tengo nada que decirte, no tengo nada que decirte, porque tú eres el asesino de mi primo Juan el Bautista. O sea, eso se lo podría haber sacado Jesús ahí en ese momento, Herodes, pero no fue así, porque Jesús, él en su infinita sabiduría, él simplemente cayó y le dijo, tú lo dices. Entonces Jesús ahí entendió que Herodes era un hombre malvado y superficial y por lo tanto no tenía nada que decirle, no tenía más que decirle que eso. Ese mismo hombre, Herodes, ¿verdad?, que asesinó a Juan el Bautista, ahora consideraba a Jesús como un hacedor de milagros. ¿Para qué? Para su propio entretenimiento, ¿verdad? Incluso cuando otros estaban acusándole con gran vehemencia, Jesús no tenía nada que decirle a Herodes. Dice, y la otra parte, esa parte que dice que se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día. Herodes y Pilato se hicieron amigos ese día, ¿verdad? Ellos no tenían nada en común. Lo único que tenían en común es que los dos se oponían a Jesús. Eso era lo único que tenían en común, pero no eran amigos. Y ese día se hicieron amigos. Y entonces vemos aquí también en este punto 3 grupos diferentes
que odiaron y que rechazaron a Jesús. Primero, los religiosos, ¿verdad? Los que lo acusaban. Primero, los religiosos. Segundo, Pilato. Pilato, porque Pilato eh, sabía algo de quién era Jesús, ¿verdad? Pero no estaba dispuesto a tomar una posición impopular a su favor. O sea, él no quería hacerse impopular con una mala decisión que tomara. Entonces, él tuvo mucho cuidado en eso. Y el tercero que le acusó, Herodes, que ni siquiera tomó en serio a Jesús porque solo estaba interesado en entretenimiento y diversión. Luego vamos a los versículos del 13 al 17, donde dice, entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. Y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, Pilato declaró en una forma clara, ¿verdad? En una forma clara y muy elocuente, declaró a Jesús inocente de cualquier crimen, ¿verdad? Este fue el resultado de su cuidadosa investigación, tanto de Jesús como de la evidencia que presentaban contra él. Entonces él dijo, le soltaré pues después de castigarle. Y aquí vemos, familia, y debemos entender que Pilato no sugirió, no es que eran unos simples latigacitos ahí nada más, no. Pilato sugirió un castigo fuerte. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre romana. La costumbre romana era de castigar con azotes brutales, ¿verdad? Con látigos. Y los que hemos visto la película de Mel Gibson, ¿verdad? Eh, Veamos que los golpes venían desde un látigo con muchos pedazos de cuero, ¿verdad? Cada uno teniendo pedazos afilados de hueso o de metal en las puntas, ¿verdad? ¿Y qué causaba esto? ¿Qué causaba esto en las víctimas, en los azotados? Causaba pues que la espalda quedaba, ¿verdad? Totalmente en carne viva, ¿verdad? Azotada. Eh, y hubieron muchos de los condenados que con solo eh, estos azotes brutales, con solo esto fallecían, ¿verdad? Porque era totalmente brutal esa lapidación. Y la parte que dice que y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Entonces Pilato aquí, con esta costumbre que tenían, ¿verdad? Pilato pensó que tenía la manera de que Jesús escapara de la muerte, porque Pilato, él estaba buscando la forma de no echarse esa situación encima a él, de tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces dice, él planeaba liberarlo de acuerdo a la tradición de liberar a un prisionero cada temporada de Pascua. Y entonces vemos aquí la parte cuando la parte de Barrabás, ¿verdad? Esa parte que nos acordamos, ¿verdad? Cuando la multitud entonces decía, fuera con este y suéltanos a Barrabás, decían ellos, ¿verdad? Entonces la multitud, la cual Pilato estaba convencido que liberaría a Jesús, esa multitud lo condenó, porque ellos dijeron, no, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí Pilato no tuvo el coraje para oponérsele a esos líderes religiosos y a la multitud, ¿verdad? Y entonces dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Vemos aquí, familia, qué extraño, ¿verdad? Era una escena extraña, ¿verdad? Y casi como, no sé, como una escena extraña, como loca, ¿verdad? Un cruel y despiadado gobernador romano tratando de salvar la vida de un judío hacedor de milagros, ¿verdad? Vemos ese contraste. Eh, Pilato tratando de salvarlo, ¿verdad? A ver cómo se zafaba de salvar a Jesús
y los líderes judíos en intensos esfuerzos por lograr su objetivo de que a Jesús lo crucificaran. Y entonces dice, de Pilato no teniendo otra cosa que hacer, tuvo que hacer caso, ¿verdad? Dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. La multitud rechazó a Jesús, la multitud rechazó a Jesús y aceptó a Barrabás. Y Barrabás, en el estudio que yo previamente estuve haciendo para este tema, dice que el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Barrabás significa hijo del Padre, ¿verdad? Y Barrabás era un terrorista y un asesino. O sea, aquí vemos entonces y podemos decir literalmente que si alguien puede decir que Jesús murió por mí, ese fue Barrabás. Barrabás literalmente y con toda autoridad puede decir, Jesús murió por mí. Él sabía lo que era que Jesús muriera en su lugar, o sea, el inocente por el culpable. Y aquí, familia, entonces vemos, y yo al preparar el tema comprendí en esta parte también de que nosotros, porque nosotros muchas veces hemos leído esa parte, o yo al menos en forma personal he leído esa parte, y uno simplemente eh, dice, hey, este Barrabás, y ya eh, lo soltaron a él y crucificaron a Jesús y punto. Y muchas veces criticamos a Barrabás, pero viéndolo bien, en el fondo nos parecemos a Barrabás. Usted y yo nos parecemos a Barrabás. ¿Por qué nos parecemos a Barrabás? Porque Jesús murió por mí, al igual que murió por Barrabás. En lugar de Barrabás, Jesús murió en lugar de Barrabás. Jesús también murió en lugar mío y en lugar de cada uno de nosotros, porque cuando estábamos condenados a muerte eterna, Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, en eso nos parecemos a Barrabás. Si vemos bien, Jesús fue entregado entonces para ser crucificado en lugar de Barrabás, simbolizando el sacrificio de Dios al entregar a su Hijo para el perdón de nosotros. Entonces, Barrabás, ¿quiénes somos? Barrabás somos todos. Barrabás somos todos nosotros, los que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y como misericordia, Jesús, el inocente Cordero, el Cordero de Dios, es el que toma el lugar de Barrabás. O sea, Barrabás quedó libre. Tú y yo también fuimos puestos en libertad y ahora somos libres. Barrabás somos. Barrabás somos cada uno de nosotros. Y en esta parte entonces es interesante también, familia, es interesante saber que Barrabás y Jesús siendo personajes totalmente diferentes. Y esto es otra analogía muy interesante que también me encontré en el estudio. Eh, Siendo personajes totalmente diferentes, compartieron en realidad el mismo nombre, si nos ponemos a verlo. Jesús y Barrabás compartieron el mismo nombre. ¿Por qué? Dice que en los manuscritos inferiores al siglo III después de Cristo, esos manuscritos que provenían de Siria, de Cesarea y el Sinaí, como también otros escritos, ¿verdad?, de Orígenes, el nombre de este ladrón en Mateo 27 dice que aparece como Jesús o Barrabás, que traduciéndolo al castellano dice significa Jesús Barrabás. Jesús Barrabás. Jesús o Barrabás. Jesús Barrabás. Este sería el verdadero nombre de Barrabás, dice, ¿verdad? Según estos escritos. Y también aparece en otras partes, aparece como Jesús Bar Abba. Jesús Bar Abba, que significa Jesús, hijo del Padre.
Entonces vemos que la coincidencia de los nombres establece un contraste radical entre Jesús, llamado el Cristo, ¿verdad? Jesús llamado el Cristo, como según Pilato lo nombra, como el mismo Pilato lo nombró, ¿verdad? Y este otro Jesús, Barrabás, ¿verdad? Y este otro Jesús, Barrabás, representante de los resultados de la maldad posible en el hombre. Entonces vemos un contraste aquí, familia, un contraste que es estremecedor, ¿verdad? Al considerar que Jesús de Nazaret es el verdadero Hijo del Padre y el verdadero libertador y sanador. Si uno se pone a investigar, familia, ahí se pone a leer, yo estuve buscando algo ahí también sobre la historia de Barrabás, o sea, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después con Barrabás? Después de que Barrabás lo liberaron y crucificaron a Jesús, ¿qué se hizo Barrabás? Leyendo algunas partes ahí, eh, si nosotros leemos los evangelios, en los evangelios no aparece nada sobre después la historia posterior de Barrabás, qué se hizo Barrabás después, ¿verdad? Después de que lo dejaron libre. Algunos escritos por ahí dicen que probablemente Barrabás, pues de ahí, como dicen, después de que lo liberaron se fue de fiesta ahí alegre porque lo habían liberado y ya no lo iban a matar, y que después probablemente estuvo ahí al frente donde estaban crucificando a Jesús, y que probablemente también después al ver eso, hasta probablemente después se haya convertido al cristianismo, ¿verdad? Son cosas que están escritas ahí según investigaciones, pero en los evangelios no aparece nada sobre eso. Ya para ir terminando, familia, en el 26 dice, cuando Simón carga la cruz de Jesús, dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Aquí probablemente, familia, antes de que Jesús fuera azotado, vemos que, y eso lo vemos en los evangelios, antes de que Jesús fuera azotado, él tenía una buena condición, ¿verdad? Antes de que Jesús fuera azotado, su condición física, más bien después de azotado, tenía una condición física débil. Antes no, ¿verdad? Pero después de azotado tenía una condición física débil, ¿verdad? Y esto es razonable eh, después de que vemos de que durante las 12 horas, dice, entre las 9 de la noche del jueves y las 9 de la mañana del viernes, de Jesús sufrió muchas cosas, ¿verdad? Tanto físicamente como de estrés de alto nivel, ¿verdad? Lo que vemos en las escrituras, ¿verdad? Dice Jesús sufrió un gran estrés emocional en Getsemaní, ¿verdad? Como ya hemos leído, ¿verdad? Cuando su sudor se convirtió en gotas de sangre. También vemos que Jesús sufrió el estrés emocional de ser abandonado por sus amigos, por sus discípulos. Sufrió una severa golpiza también en la casa del sumo sacerdote. Eh, Sufrió toda una noche sin dormir, ¿verdad? Cuando estuvo en Galicanto, ¿verdad? Eso es algo de lo más poderoso, familia, que uno puede vivir cuando tenemos la oportunidad de visitar Israel, y los que hemos estado en ese foso profundo, en esa cueva de Galicanto. eh, Ahí uno siente en realidad la presencia del Señor, porque ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo, y ahí, en ese lugar, en esa cueva, en ese calabozo, suceden cosas maravillosas, suceden transformaciones, suceden sanaciones de todo trauma emocional. Después Jesús también sufrió al ser forzado a caminar más de 2,5 millas. Entonces todos estos factores hicieron que Jesús estuviera especialmente vulnerable a los efectos del castigo romano. Él, antes de que tomara la cruz, fue azotado, fue flagelado, ¿verdad? Tal como Pilato le había dicho que lo iba a hacer, ¿verdad? Y esto era un acto legal.
en la jurisdicción romana esto era un acto legal y se hacía antes de cada ejecución romana. Entonces dice que mientras Jesús fue llevado a la crucifixión, él fue forzado a llevar la madera, ¿verdad? Con la que sería crucificado. Y un dato interesante que me encontré, familia, en esto también, dice que el peso total de la cruz era aproximadamente de unas 300 libras, o sea, aproximadamente unos 136 kilogramos, ¿verdad? Pero la víctima solamente cargaba la viga horizontal, ¿verdad? La viga horizontal. Ponían con los brazos así sobre la viga para que la fuera cargando. Entonces, la víctima solo cargaba la viga horizontal, que podía pesar entre 34 y 56 kilos, ¿verdad? Y cuando la víctima cargaba esta parte de la cruz, normalmente era desnudado y sus manos eran amarradas a la cruz. Eh, Ahora, las vigas verticales de una cruz generalmente estaban ubicadas de forma permanente en un lugar visible, fuera de las murallas de la ciudad, al camino principal. Y entonces es probable que tal vez Jesús en muchas ocasiones antes de este episodio, probablemente Jesús pasó a la par de esa viga vertical sobre la que él sería crucificado. O sea, la parte vertical de la cruz estaba fija en un lugar, ahí en ese caso estaba fija ahí en el Gólgota, estaba ahí clavada la parte vertical, y la parte horizontal es la que ellos llevaban en todo el camino. Cuando él fue en el Vía Crucis, ¿verdad? Por la vía dolorosa, él llevaba la parte horizontal. Y vemos el peso, ¿verdad? Tremendo, tremendo cómo un ser humano es obligado a llevar de 56 kilos, ¿verdad? En una viga de 56 kilos con sus brazos amarrados fuertemente. Ahí vemos el sufrimiento que tuvo que tener nuestro Señor Jesucristo. Esta parte que dice, tomaron a cierto Simón de Cirene. Entonces, este Simón de Cirene dice que era de Cirene, en África del Norte, lo que es probablemente ahora la región de Libia. Y Simón de Cirene probablemente estaba visitando Jerusalén, ¿verdad? O sea, era un peregrino, porque en ese tiempo era el tiempo de la Pascua, ¿verdad? O sea, Simón de Cirene venía desde su tierra natal, que estaba a unos 1300 kilómetros de distancia, dice, y probablemente Simón, él llegó y vio esa escena y él no conocía a Jesús, él no sabía quién era Jesús, ni sabía por qué estaba pasando eso, ¿verdad? Probablemente sabía poco o nada de Jesús y tampoco deseaba asociarse, ¿verdad? Con ese hombre, quien había sido condenado a morir como criminal. Pero aún así, como los romanos eran la ley, Simón de Sirene no tuvo otra opción, ¿verdad? Que obedecer, aparte de que lo obligaron, ¿verdad? Entonces le pusieron la cruz para que la llevase. Y probablemente los soldados romanos escogieron a este Simón de Sirene porque lo vieron diferente. Como era un extranjero, probablemente, no sé, tenía facciones diferentes, ¿verdad? Como que sobresalía en la multitud, ¿verdad? Entonces lo vieron y lo agarraron y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Probablemente Simón ni siquiera llegó a entender, ¿verdad? Lo que realmente significaba Simón, probablemente Simón, entonces con ese acto que lo obligaron a hacer, él llegó a entender lo que significa tomar la cruz y seguir a Jesús, o sea, el mensaje que Jesús daba, que el que quiere seguirlo tiene que tomar la cruz, ¿verdad? Algo literal le sucedió a Simón de Cirene, ¿verdad? Incluso dice que hay evidencia que sugiere que los hijos de Simón de Cirene se convirtieron en líderes entre los primeros cristianos. Hay evidencias, dice, de que los hijos de Simón de Cirene probablemente por esto se convirtieron en seguidores de Cristo. Y eso lo vemos ¿dónde? Eso lo vemos
lo vemos en Marcos 15:21. Veamos que Marcos 15:21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, ¿verdad? Eso nos dice Mateo 15:21. Y después, en Romanos 16:13, nos conecta. Marcos 15:21 nos conecta con Romanos 16:13. Romanos 16:13, veamos lo que dice Romanos 16:13. Dice Pablo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Escoged a Rufo, que era, según nos dice Marcos 15:21, que Simón de Cirene era el papá de Alejandro y de Rufo. Entonces vemos que aquí Pablo está saludando a este Rufo que fue el hijo de Simón de Cirene, y a su madre mía, dice Pablo. Entonces ahí nos conecta. Para ir terminando, familia, entonces vemos que vemos aquí, por decirlo así, el encarnecimiento que tuvieron los judíos, esos judíos, por acusar injustamente a Jesús, y la forma en cómo Pilatos trató de no crucificarle, de no condenarle, pero que por el asedio, ¿verdad? Por el asedio, por las acusaciones de estos principales sacerdotes, y aprovechándose de esta tradición que tenían allá los judíos, de que liberaran a un preso, de que liberaran a un delincuente y que lo pudieran sustituir. Entonces fue cuando Pilato tuvo que liberar a Barrabás y condenar a Jesucristo. De manera que, familia, este ha sido el devocional de hoy, y vamos a darle gracias a Dios porque dice aquí mismo en su palabra que su palabra es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo. Y todo lo que nos enseña y todo lo que nos dice la palabra de Dios es totalmente cierto, totalmente verdadero. Vamos a darle gracias entonces al Señor por este tiempo que nos ha permitido estar aquí reunidos. Bendito Señor, gracias. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, Papito Dios. Gracias, Señor, por tu cuidado, Papito Dios. Gracias, bendito Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, Papito Dios, nos reconforta cada día más, Papito Dios, y nos da esperanza, bendito Dios. Los que creemos en ti, bendito Dios, y los que hemos entregado nuestro corazón a ti, bendito Señor, tenemos esperanza, bendito Dios, de vida eterna, Señor, porque tu misericordia, Papito Dios, es grande, porque tu misericordia es para siempre, bendito y amado Señor. Gracias. Yo te doy gracias, Papito Dios, Señor, y te pido, Señor, que tu misericordia, bendito Señor, que tu misericordia, bendito Dios, esté con cada uno, Papito Dios, de mis hermanos, de mis compañeros, Señor, que hoy están conectados en este devocional, Papito Dios. Toma control de sus vidas, Señor, y derrama, Papito Dios, de tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, y con unción y bajo el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén y amén. Y gracias, familia. Nos vemos prontamente el día de mañana para compartir un nuevo devocional con todos ustedes. Chao, chao, y que Dios les bendiga.